Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la temática que ustedes ya han escuchado respecto de célula y agua. Como habrán visto en su material de clase teórica, ahí se hace un abordaje bastante integral de las propiedades, tanto de la célula como su estructura, sus organelas, sus funciones asociadas a organelas, y una parte muy importante que es el agua y su función dentro de los seres vivos. Para poder avanzar y completar esta temática, si me permiten, voy a tomar el programa por el cual nos estamos guiando, el cual ustedes tienen. Y entonces lo que vamos a ver en este video corresponde a la unidad 4, tal cual se lo expliqué en el video introductorio, corresponde a los módulos que yo les estoy dictando. Y entonces, si ustedes ven la unidad 5, que tenía que ver con las células, eucariota, organelas, estructura, funcionalidad celular, funcionamiento básico de lo que son las membranas y en su conjunto como funcionalidad celular y en proyección por sumatorias de células, lo que sería la funcionalidad tisular y la especialización, lo cual ya da origen a los órganos y sus funciones. Nos falta conocer un poco de estructuras que ya están por debajo de lo que es célula, que se llaman componentes celulares. Y entonces acá entramos a un mundo muy atractivo, muy interesante de su conocimiento, y que hace a esta visión que ustedes necesitan incorporar de esa visión macro que ya hemos analizado, que es el individuo como objeto de estudio y dentro de las especialidades, dentro de la carrera que ustedes estudian. Pero nos faltaban herramientas de comprensión y esa herramienta de comprensión es entender la mínima expresión de la materia que se llaman átomos por sus asociaciones moléculas y dentro de los átomos aquellos que son importantes desde el punto de vista de la proyección biológica. Por eso yo les llamo bioátomos. Y aquellas moléculas que por su proyección funcional y su relación directa con la vida le llamamos biomoléculas. Entonces ahora vamos a bajar a esa composición mínima que es funcional, si ustedes la proyectan desde el punto de vista qué rol cumplen los bioátomos y las biomoléculas. Es así que nosotros recordamos un poquito algo de lo que ustedes tienen que haber estado trabajando en su seminario o su actividad de desarrollo. Si hablamos ya de un organismo, es decir, nosotros, como nosotros otros seres vivos, naturaleza, animal, vegetal, es decir, organismo desde el punto de vista ya de la unidad de vida. Y entonces decimos, tienen los organismos vivos tienen que cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos para ser considerados organismos vivos, entre uno de los que aparece una organización específica. Y es así que si ustedes recuerdan del video anterior, yo les puse fotos de ardillas, le puse fotos de caracoles, le puse fotos de cien pies y le puse fotos de un ser humano. Y entonces, si ustedes ven esa foto y las recuerdan, entonces ustedes recordarán que tienen un tamaño en particular, tiene una forma en particular y tiene una composición química determinada. Y en el video ese se explicaba puntualmente, ya que está relacionado con el tema agua, y pusimos en relevancia que la vida va directamente relacionada al agua, es decir, no existe vida sin agua, y que el porcentaje de agua en cada una de esas especies específicas respondía un poco a su composición. Y entonces cuando usted llega y ve eso en el contexto general, usted dice, perfecto, el agua es H2O, por lo tanto hoy tengo dos átomos que se asociaron, hidrógeno y oxígeno, para formar la molécula vital llamada agua, que están comprendidas dentro de ese organismo y que ese organismo responde a una especie. Primero de los puntos. Otra de las propiedades fundamentales de los organismos vivos se llama el metabolismo. Y entonces nuevamente los remito al video que ustedes tienen que haber visto y que dice que la célula, la unidad, es la unidad básica de la vida, ya que ella se provee todas aquellas necesidades que le permiten vivir
y lo hace a través de su propia herramienta que se llaman organelas, que están organizadas perfectamente para esa función. Eso quedó con célula. Pero cuando dice que ella es la que se provee todo lo que le hace falta, significa que ella a través de mecanismos específicos celulares, la célula logra todos sus requerimientos para poder seguir viva. Y es así que aparece la palabra metabolismo. Y el metabolismo es justamente el principio básico y bioquímico que le permite a una célula poder transformar una serie de moléculas en los componentes que le van haciendo falta. Por ejemplo, vamos a poner una biomolécula muy conocida por todos ustedes, se llama glucosa. Mediante una función metabólica en particular que se llama glucólisis aeróbica, la célula transforma esa glucosa en un compuesto más pequeño que simplemente es anecdótico para que ustedes lo sepan, no lo tengan que estudiar ni le hagan la profundización bioquímica del tema, pero transforma una glucosa en 2 piruvatos. Esas piruvatos son moléculas más pequeñas de 3 átomos de carbono, recuerden la glucosa es de 6, ya se lo voy a explicar más adelante. Y entonces este piruvato ingresa a la mitocondria y es capaz de activar los metabolismos mitocondriales que le permiten formar ATP. Entonces, luego usted a la glucosa como biomolécula la define como una molécula con grandes funciones energéticas celulares, pero lo logra y lo logra a través de fenómenos metabólicos que dicen son un sistema abierto. Si ustedes alguna vez vieron sistemas materiales, recordarán que existen sistemas abiertos donde se intercambia la masa, que pasan a ser las moléculas, y la energía con el medio ambiente. Sistemas cerrados donde se intercambia la masa pero no se intercambia energía, y sistemas aislados en donde no se intercambia ni masa ni energía. Pero nuevamente, al margen de este tipo de cosas, los metabolismos, las células son sistemas abiertos, toman cosas y esas cosas se llaman átomos y moléculas para poder llevar adelante sus funciones biológicas, y a su vez liberan al medio sustancias que son de productos metabólicos o bien productos de distintas naturalezas que lo va a intercambiar con el medio, no necesariamente para compartirlo, muchas veces para eliminarlo. Entonces que intercambia materia y energía con el medio, y esto lo hace bajo el formato del catabolismo y el anabolismo. Esta palabra catabolismo es el uso de esas sustancias y el anabolismo es la síntesis propia que realiza la célula mediante el uso a través del metabolismo de distintas familias de moléculas. La tercera de estas propiedades fundamentales es la capacidad de homeostasis. ¿Qué es lo que es esto? Homeostasis es equilibrio. Es decir, que la vida siempre se mueve entre el más menos, que lo que son los límites, como habrán visto en el otro video cuando hablan de pH, uno de las tantas variables que condicionan a un medio biológico es la concentración de los iones hidrogeniones disueltos en medios acuosos. Y la vida, desde el punto de vista del pH, se rige por márgenes de pH muy estrechos. Recordarán el video 735, 745. Quiere decir que es lo que nos permite mantener lo que se llama estable o bien en un estado de homeostasis el medio interno. ¿Qué es lo que es el medio interno? El medio interior tisular y más pequeño el celular. Muy bien, seguimos viendo. Otra de las condiciones de los organismos vivos es la sensibilidad y la habilidad para moverse. Esto viene evolutivo, por supuesto, y saben muy bien ustedes que esas capacidades las logran las distintas especies y se rigen bajo distintos patrones propios de cada especie. La otra propiedad es la capacidad de crecer y desarrollarse. Es decir, una especie que como tal y su celularidad no tiene capacidad de duplicarse y por lo tanto no puede desarrollarse, pues no puede existir. Y por último, la capacidad de esa célula, de poder tener, de ese organismo, de poder tener reproducción, diferenciación y adaptación. Duplicar la especie, o no, más bien no duplicarlo, replicar la especie en la forma de la especie que le corresponde, diferenciarse y por último adaptarse a los cambios del medio externo, ya que si bien decimos que son sistemas abiertos que mediante el metabolismo intercambian masa y energía, la relación con el medio es dinámica y por lo tanto el principio de la adaptación es básico. Si ustedes
explican o se quieren explicar un poco más todas las conclusiones, o algunas por lo menos, de Darwin. Vamos a tomar una en particular que dijo que aquella especie que no se adapta desaparece. Y entonces ahora ustedes tienen en estas dos diapositivas un poco los conceptos elementales que le permiten decir, o al menos pensar, de que deben existir múltiples variables que van ocurriendo en esos organismos, que vuelvo a repetir, que están conformados por tejidos, que están conformados por células, y que esa célula lleva adelante todo ese patrón de vida de ese organismo, que debe reproducirse, debe diferenciarse dentro de su especie, y esa especie debe adaptarse dentro de las condiciones con su interacción con el medio. Entendido esto, entonces, caemos a algo que a todos nos producía paura cuando llegamos al colegio secundario y nos decían, estos son los átomos que existen en la naturaleza. Entonces la primera de las cosas que nosotros nos preguntábamos, ¿vamos a tener que aprender todo esto? Entonces la respuesta era no, simplemente usted tiene que aprender a conocer a cada uno de estos átomos, y estos átomos siguen un orden, y este orden se lo dio el doctor, o el físico químico, creo que era Mendeleev, el cual los ordenó, y los ordenó en base a patrones, como todo el orden. Uno no puede poner un orden aleatorio y decir yo voy a poner las condiciones. Bueno, Mendeleev se ocupó de decir en función de la complejidad electrónica de los componentes subatómicos, hidrogeniones, como decir protones, neutrones y electrones, empezando del más elemental o el más chiquito, no más elemental, como es el hidrógeno, componente fundamental de todas las biomoléculas, ya lo van a ver más adelante, y vamos al elemento 2, que es el helio, es decir, 2 electrones, 2 hidrogeniones, 2 protones, y vamos al litio, el 3, el 4, entonces empezó a tener un lugar, pero este lugar no fue caprichoso solo por el lugar que ocupaban, sino que a su vez nos iban diciendo cuáles eran los comportamientos. En resumen, los grandes grupos de investigadores de la química en sí mismos y los que estudian elementos en particular, año a año van descubriendo nuevos átomos en función de su comportamiento, de sus estructuras químicas, de sus estructuras subatómicas, y van descubriendo cuáles son sus propiedades. Entonces, cuando uno en la escuela secundaria le explicaban que estos eran los elementos del grupo 1, era porque todos compartían que su último nivel energético tienen un electrón, el grupo 2 tienen 2 electrones, y así vamos sumando el grupo 3, 4, 5. Acá en el medio el bloque de los átomos, que están los grupos que le llaman de transición, pero en transición en su comportamiento. Y aquí aparecía el famoso grupo 7 como los más electronegativos, ya que tienen 7 electrones en su último, en su último nivel orbital, y entonces llegaba a una de las conclusiones más básicas y elementales, pero no por esto menos importantes, y esto era que los elementos del grupo 1 y 2 son muy electropositivos, quiere decir que tienen tendencia a desplazar su nube electrónica hacia los elementos que son más electronegativos, los cuales logran la estabilidad, llegando a poder parecerse electrónicamente a este último grupo, que tienen 8 electrones en su último nivel, y como dicen los principios de la química, los que cumplen la regla del octeto, es decir, 8 electrones en su último nivel, son los átomos más estables. Entonces, un átomo del grupo 7 que logra hacer una interacción con un átomo del grupo 1, por compartir o bien desplazar fuertemente la nube electrónica de ese litio o de ese sodio, que tienen todos un solo electrón en su último nivel, por eso son del grupo 1, pues logra una gran estabilidad. Y entonces podemos ir, como siempre les comentaba en otros videos, un ejemplo doméstico. Y entonces cuando yo le digo a usted que se fije en un salero, y entonces ahí va a encontrar cristales de cloruro de sodio, es decir, este cloro que está acá con este sodio que está acá, desde el punto de vista de su interacción atómica, han logrado una molécula porque se han asociado por un enlace que, por su gran diferencia, muy electronegativo, muy electropositivo, genera una asociación de tipo iónica. Pero bueno, no nos vayamos adelantando a lo que vamos comprendiendo de a poco, sino que por el contrario, decimos, de todos estos átomos que están acá,
los bioátomos y por su asociación las biomoléculas quedan restringidas a un pequeño grupo de átomos, los cuales comparten sus electrones entre sí para formar enlaces químicos que pueden ser de distinta naturaleza, ya se los voy a explicar enseguida. Uno de ellos es covalencia. Es importantísimo esto, pueden perder o ganar electrones, lo que les decía recién, a un sodio lo estabiliza mucho más desplazar ese electrón, carga negativa, hacia un átomo que tenga una gran carga electrónica y entonces él logra estabilizarse mucho más en la naturaleza y ese otro átomo mucho más electronegativo toma la energía de ese electrón y mediante una suerte de compartir, pero bajo una cierto desequilibrio de desplazamiento de la nube electrónica del más electropositivo al más electronegativo, puede lograr estabilidad. Ahora bien, si yo a ese átomo logro sacar o desplazar el electrón, quiere decir que pierde un electrón, entonces me va a quedar una carga eléctrica más 1, porque su núcleo sigue con un hidrógeno más. Repito, si yo tengo un sodio que tiene un electrón en su último nivel y ese electrón soy capaz de desplazarlo, este diferencial de electrones en un átomo neutro, en donde existen igual cantidad de cargas positivas que negativas, de ahí que el átomo es neutro, pierde menos 1, por lo tanto queda más 1 en el núcleo y por eso se forma un catión. Y por el inverso, si un átomo toma un electrón, logra uno más de la cantidad de protones que tiene en el núcleo, por lo tanto forma un anión. Entonces, este principio que lo vamos a ver enseguida en otra diapositiva, de toda la tabla periódica, para entender los bioátomos y las biomoléculas, nos vamos a guiar que solo 6 elementos constituyen más del 90% de la materia viva. Estos elementos se denominan bioelementos o bioátomos y tienden a formar enlaces covalentes o iónicos y los cuales las moléculas son muy estables. Y acá la pregunta que surge es que son muy estables ¿dónde? Y entonces usted proyecta lo que ya aprendió. Tienen que ser muy estables en medios acuosos biológicamente activos, entiéndase la célula. Por lo tanto, los átomos a los que hacen mención del 90% de los constituyentes de los bioátomos y por asociaciones, ya sea covalentes iónicas, biomoléculas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, lo cual por asociación entre los tres ya les va dando una pauta a ustedes que tenemos compuestos ternarios y empiezan a aparecernos familias como los glúcidos y los lípidos. Si aparece el cuarto, que es el nitrógeno, aparecen asociaciones como las proteínas. Si hay asociaciones con el fósforo, también aparecen estructuras como pueden ser las fosfolípidos, fosfoproteínas. Y si aparecen azufre, también aparecen aminoácidos específicos dentro de las proteínas que tienen azufre en estructura que se llaman aminoácidos azufrados. Sin entrar en mayores detalles, entonces, 6 átomos nos alcanzan para entender el 90% de la materia viva. Ahora, muy bien. Entonces retomamos esto. Dijimos que la asociación por interacción de algún tipo químico por sus elementos subatómicos, entiéndase los electrones, que son los que pueden interaccionar, ya que se encuentran en orbitales por fuera del núcleo. Y entonces aparecen estas asociaciones y las asociaciones de átomos se llaman moléculas. Y entonces el agua, usted decía, está formada por hidrógeno y oxígeno. Sí, pero se han asociado de alguna manera. Y ustedes vieron el otro video que decía el hidrógeno y el oxígeno se asocian por enlaces covalentes angulados 104.5 grados, se asocian para formar moléculas de agua, H2O. Y la molécula es estable a pesar de que estamos hablando del hidrógeno, que es del grupo 1, con el oxígeno, que es del grupo 6. Ustedes entenderán, un electrón en su último nivel, 6 electrones en su último nivel. Muchísima electronegatividad. Por lo tanto, la estructura lineal del agua es imposible porque la fuerza termodinámica de enlace entre esos átomos haría que la molécula no pudiera existir. Se romperían y sus componentes se abrirían, es decir, existirían bajo el formato oxígeno e hidrógeno separado. Pero el agua es una molécula bastante estable, tan estable que puede hacer lo que ustedes también aprendieron, que se llaman puentes hidrógeno.
¿Qué es lo que es esto? Que el núcleo polar negativo, que es el oxígeno, forme enlaces de puente con moléculas que tienen alta carga positiva. Si se asocian entre moléculas de agua, el oxígeno buscará la asociación por puente con el hidrógeno de otra molécula. Por la inversa, la gran carga positiva que tienen los hidrógenos de una molécula de agua buscarán la asociación con la gran carga negativa del oxígeno de otra molécula de agua y así forma puentes de hidrógenos y salen propiedades del agua, entre otras la tensión superficial, como ustedes vieron las fotos o las diapositivas del mosquito apoyado sobre la superficie de un lago o bien un niño sumergiéndose en el interior de un líquido. Entonces, entendiendo ese comportamiento, podemos entender a las moléculas que dicen que están formadas por la unión de dos o más átomos, a lo cual le vamos a agregar mediante relaciones de enlaces químicos que pueden ser iónicos o covalentes que le permiten estabilidad. Y cuando hablo de estabilidad, entonces usted rápidamente proyecta y dice que pueden perdurar en el tiempo, que pueden interaccionar con otras moléculas y que pueden, desde el punto de vista celular, reaccionar entre ellas en función de lo que la célula requiera y eso se llama metabolismo. Ya lo dijimos esto, los átomos se unen a través de sus electrones más externos, la fuerza de cohesión de estos electrones se denominan enlaces y tal cual se los dije, pueden ser, si son muy distanciados, los átomos que intervienen en enlaces serán iónicos y si no, si existe una cierto equilibrio, es decir, que sea un átomo de grupo 4 con otro átomo de grupo 4, carbono-carbono, la base de la química orgánica de los elementos orgánicos, pues tiene la misma cantidad, entonces hay una covalencia. La nube no se desplaza tanto como en los iónicos, sino que más bien están equilibradas y entonces comparten electrones y mediante enlaces de tipo covalente se asocian y conforman moléculas. Y entonces, los enlaces iónicos, a modo de resumen, entonces es la unión entre un anión, ion con carga negativa, y un catión, ion con carga positiva, formando luego lo que se llaman sales. El ejemplo que yo les di es el más clásico de todos, pero no por eso no existen miles de ejemplos que responden todos a la misma estructura de definición. El que yo les di fue un elemento de grupo 7, el cloro, pero como es un anión de carga negativa, cloruro, con uno de carga positiva, un catión, que es el sodio. La unión entre los dos genera un enlace de tipo iónico y forma una sal que se llama cloruro de sodio o sal de cocina. Son enlaces relativamente fuertes, pero en determinadas sustancias, como en el agua, se separan produciendo iones libres. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos nuevamente al ejemplo doméstico. Si yo tengo una cucharita de sal y la coloco en un vaso de agua, estos átomos que son muy estables cuando ellos se encuentran deshidratados en el salero, van a tender a disociarse bajo los componentes básicos que ellos lo conformaron, que ya no son átomos neutros como los que usted vio en la tabla periódica, sino que lo hacen bajo la forma de este sodio que cedió su electrón y por lo tanto en su núcleo hay un hidrógeno más, de ahí está la carga positiva, y este cloruro, que es el anión, que tomó el electrón y lo sumó a su estructura, por lo tanto tiene un electrón más que la cantidad de protones que tiene en el núcleo, y entonces el anión cloruro. Y entonces usted no lo ve más a esa cucharita de sal, que en el salero la vio perfectamente cuando la tomó con la cucharita, pero que cuando entró en reacción con el agua, tendió este negativo a asociarse con los hidrógenos del agua, el polo opuesto fuertemente con una gran carga positiva, y este sodio positivo a generar puentes con la parte negativa del agua, que es el oxígeno, y entonces usted genera mediante puentes hidrógeno la que se llama la solubilidad. Y por eso todas las sustancias iónicas, es decir, que pueden disociarse en los iones componentes de su estructura, son muy solubles en solventes polares como es el agua. Muy bien. Entonces ya hablamos del cloruro de sodio. Entonces a modo de resumen veamos cuáles son los bioátomos principales bajo el formato de iones, recuerden, porque estamos en una interacción con el agua, en la materia viva. Y entonces aparecen dos elementos del grupo 1, el catión sodio y el catión potasio, que intervienen en la producción y propagación del impulso nervioso, entre otros.
porque habrán escuchado hablar ustedes o habrán leído ahora al resolver su práctico, que todas las células del organismo necesitan de un fluido intercambio entre sodio y potasio, ya que los iones se mueven a través de canales iónicos, como lo vieron en la clase de célula, y ese movimiento es muy dinámico, lo van haciendo en un equilibrio buscando que la homeostasis. Uno de los principios básicos y que van a ser muy importantes para nosotros cuando pasemos a la próxima asignatura, que se llama Neurobiología 1, va a ser entender cómo se propaga el impulso nervioso. Y por eso ustedes en su curso de nivelación o en su preuniversitario seguramente hablaron del potencial de acción, que es la transmisión eléctrica del impulso en información, porque hay otra transmisión de mensaje que es a través de la exocitosis o liberación de neurotransmisores, pero dejémoslo para el otro semestre. Pongámonos acá. Entonces, si bien todas las células del organismo necesitan de una dinámica de movimiento de estos dos iones, se hace de particular de interés para nosotros al estudiar neuro que entendamos el potencial de acción, y el potencial de acción justamente este flujo dinámico entre sodio que se encuentra en la parte extracelular, potasio en la intracelular, lo que va a permitir que se produzca la fase ascendente del potencial de acción y la fase descendente del potencial de acción. Y luego una fase de repolarización que va a estar a cargo de una bomba que va a acomodar nuevamente el sodio que entró a la célula, lo va a sacar, y el potasio que se fue de la célula lo va a incorporar. Y entonces vean ustedes como dos simples iones, juegan un rol fundamental, ya que no tendríamos transmisión nerviosa si no fuera a través de la función de estos dos iones. Pasemos a otro, el grupo 2, el calcio. Cuando uno dice calcio, rápidamente se va a la estructura y dice es solo hueso. Sin embargo, el calcio tiene muchísimos roles. Interviene en la contracción muscular, ya que el calcio interacciona con una proteína intermedia, una proteína de interacción intermedia, que se llama tropomiosina, lo cual ya lo vamos a ver más adelante, no en la clase, sino más adelante, tanto como en segundo año. Y el calcio es el componente básico, el ion o el bioátomo o bioion, fundamental, ya que al interaccionar él con la tropomiosina permite que ella se desplace, y actina y miosina, que ustedes habrán escuchado, son las proteínas que intervienen en la contracción muscular, puedan interaccionar entre ellas y tengamos contracción. Entonces, si no hubiera calcio, pues no existiría la contracción muscular. Vamos al magnesio, estabiliza las moléculas de ADN, fundamental. Este es un bioion importantísimo que hace que la estructura del ADN sea una estructura muy estable, siendo esta a su vez una de las macromoléculas, macro por su gran tamaño y su peso molecular, y por lo tanto al ser tan grande uno pensaría que su estabilidad en medios biológicos debería ser muy baja, y sin embargo existen otro bioion más que aparte del magnesio, que se llama zinc, que también tiene un rol muy importante en la estabilidad de esta molécula, ni más ni menos que la que encierra toda la información genómica. El cloruro, se lo acabo de explicar en la sal de cocina, pero es el anión más frecuente, mantiene el balance del agua en la sangre y fluidos intersticiales, es el anión por excelencia. El bicarbonato, CO3H con una carga negativa, lo que habrán ustedes escuchado es que cuando uno tiene acidez, o habrán escuchado, usted dice, bueno, tomo uva sal y tomo sales, y lo que toma son sales que tienen un alto contenido en este bicarbonato. Recuerdo tiempo atrás, no vamos a ser tantas autorreferenciales, pero uno decía, yo tengo, venía de una fiesta y habíamos comido mucho, entonces tenía acidez, tenía un gran ardor estomacal, y entonces uno le vendían bicarbonato, y el bicarbonato, que es un anión, ¿sí?, opuesto a lo que tenemos en el estómago, ácido clorhídrico en altas concentraciones, lo que hacía era neutralizar parte de ese ácido clorhídrico que estaba secretado en exceso por la comilona que hicimos, y entonces venía el alivio. Obviamente este anión se asocia con su ácido correspondiente, que es el ácido carbónico, y de la dinámica entre ellos dos es lo que existe, lo que se llama regulación. En el otro teórico, ustedes habrán escuchado que yo hablé que el buffer inorgánico por excelencia es el par ácido-base conjugado, ácido carbónico, bicarbonato. Y entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, otro anión, ya son de partes moleculares, ¿sí?, biomoléculas,
pero formado por iones específicos, son los fosfatos. Estabiliza la estructura de las proteínas. Derivan del ácido fosfórico, PO4H3, y por distintos grados de ionización, los fosfatos, ves que acá dice menos menos, significa que hay dos hidrógenos que no están, y entonces puede ser menos menos menos, ya que los hidrógenos que tiene el ácido fosfórico son 3. En resumidas cuentas, no me interesa que ustedes sean químicos ni bioquímicos de alto conocimiento, sino simplemente ejemplos, 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 ejemplos y su relación biológica. Bueno, muy bien, entonces si pasamos a otra gran cantidad de familias de moléculas, vamos a caer en lo que se llama la química del carbono. Y el carbono se asocia entre sí para formar lo que se llaman compuestos orgánicos. Por eso a la química orgánica se le llama la química del carbono. El carbono tiene una asociación de tipo covalente, ya que se asocia con el hidrógeno a través de compartir un electrón cada uno de ellos, y entonces forma esta estructura. Estos enlaces covalentes se forman compartiendo pares de electrones y un enlace verdaderamente muy fuerte. El átomo de carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes diferentes. La primera asociación que realiza dentro de la química orgánica es que el carbono se asocia entre sí con otros carbonos, y es así que aparecen compuestos carbonados o compuestos hidrocarbonados, también llamados hidrocarburos. Y estos hidrocarburos o compuestos hidrocarbonados son los que nosotros conocemos como derivados de sustancias orgánicas en descomposición, y entonces aparecen los dinosaurios, el petróleo y los combustibles que le llaman ahora, siempre se le llamó, pero que son muy conocidos por nosotros como los combustibles derivados de fósiles. Las formas de asociarse el carbono con el carbono lo puede hacer a través de enlaces simples, ¿sí? Y si ustedes se van a lo que se llama la química del carbono, aparecen lo que se llaman los compuestos los alcanos. Es decir, rápidamente cuando usted escucha alcanos va a proyectarse hacia una relación carbono-carbono de enlace simple. Ve, acá tiene 3 carbonos unidos entre sí, y como son 4 enlaces, como vieron en la anterior, se los recuerdo, 4 tipos de asociaciones con el hidrógeno. Si una asociación con el hidrógeno desaparece para asociarse con otro carbono, pues quedará un carbono, 3 hidrógenos y su enlace, que es lo que usted está viendo acá. Un carbono, sus 3 hidrógenos y un enlace con el otro carbono. Este carbono del medio está haciendo asociación con un enlace con este carbono y otro enlace con el otro carbono, por lo tanto quedarán 2 enlaces asociados al hidrógeno, y este acá del extremo nuevamente el mismo comportamiento que este que está acá. 3 enlaces del hidrógeno, un enlace con el carbono. Pero puede tener enlaces dobles, y la familia que aparece aquí se llaman alquenos, en donde existe al menos un par de carbonos que comparten 4 electrones entre sí. Y aquí este es un compuesto pequeño, en donde si hay 4 electrones entre 2 carbonos, quedan esos 2 R que pueden ser asociaciones. Vamos a la más simple, 2 hidrógenos, aunque podrían ser otras moléculas, no importa. Y la última, que se llaman alquinos, en donde al menos 2 carbonos comparten 3 pares de electrones entre sí, y por lo tanto queda solo un hidrógeno, o bien, como en este caso, 2 radicales metilos, que son sustituyentes a cadenas carbonadas. En conclusión, lo que nos dice la química del carbono es que el carbono puede asociar sus carbonos entre sí para formar moléculas de distinta naturaleza. Y la química orgánica lleva ese nombre ya que muchísimas biomoléculas son derivadas de la estructura de la asociación carbono-carbono. Entonces, a modo de resumen y saliendo un poquito de todo lo que estábamos viendo de bioátomos o bioiones o biomoléculas, todas átomos, iones o moléculas de la vida o relacionadas con la vida, hacemos un repasito de lo que ustedes ya deben haber estudiado, y para poder asociar los dos bloques. El primero es recordar un poco el agua, que dijimos que es el componente principal de los seres vivos, 70-90% de su peso en agua, entonces recuerden la diapo del caracol al humano. Es el medio donde se disuelven y agrupan las moléculas orgánicas, como le vimos recién, las moléculas derivadas del carbono, o bien minerales, ya sean estos
átomos, bioiones, bioátomos, refiriendo a la lista que les di y tantos otros, necesarios para formar las estructuras celulares. La importancia biológica del agua, bueno, ya cae de maduro, ya todos lo debemos saber y haber aprendido, haber tomado las propiedades de la molécula, sus capacidades de interacción con otras moléculas, iones o moléculas orgánicas, que toda molécula que quiera interaccionar con una célula debe tener la capacidad de disolverse en el agua, por lo tanto el agua es un disolvente polar universal, debido a su elevada polaridad. Como ya lo vimos, un dipolo, oxígeno muy negativo, hidrógeno muy positivo, es el mejor disolvente para todas aquellas moléculas polares. Sin embargo, moléculas apolares no se disuelven en agua, pero ya vamos a ver más adelante, como lo habrán visto o lo habrán visto ustedes en célula, si bien no se disuelven, toman comportamientos para con el agua y pueden existir. De allí la membrana celular, bicapa, lipídica, fluida y dinámica. Entonces acá una simple muestrita nada más. Acá tenemos cloruro de sodio cristal, que fue mi ejemplo. Acá tiene un cristalito de cloruro de sodio. Todos los átomos de cloro, de cloruro y de sodio asociados. Pero le ponemos agua y entonces aparecen las moléculas de agua. H2O, rojito. Voy a cambiar de puntero para que ustedes lo vean mejor. Ahora nos buscamos un punterito de otro color. H2O. Está la molécula de agua, y entonces aparece el cloruro de sodio, ¿veo? Se ioniza, aparece el agua, acá están los cloruros, acá están los sodios, y entonces aparecen los famosos puentes de hidrógeno, estos sodios haciendo puente de hidrógeno con el oxígeno, estos cloruros haciendo puentes, lo marcamos ahí, así, estos sodios buscando interacción puente de hidrógeno con estos cloruros, y entonces ahí lo que logramos, principio disolución, se integran de manera uniforme y estable, termodinámicamente estable. La única manera que yo puedo romper este tipo de interacciones es mediante factores físicos o químicos. Un simple experimento casero, borramos esto, coloco la variable calor o energía, ponemos energía, eso se llama energía, y al aplicar energía entonces todas estas interacciones que se habían formado recién del puente hidrógeno, como son energía, los puentes se rompen, el agua se evapora por sus propiedades, las cuales les voy a recordar enseguida, y el cristales de sodio se vuelven a unir y entonces quedan en el fondo del frasco o del tubo de ensayo. Muy bien, entonces estas capacidades que tiene el agua mediante su estructura molecular y su capacidad de interacción con todas las moléculas que hemos estado viendo hasta ahora, me permiten decir que dentro de las propiedades que se detallan para el agua, una de las propiedades que tiene es la de la capilaridad y es la capacidad para ascender sobre distintas superficies adhiriéndose a ellas. Basta colocar un pequeño tubito cerrado, un tubito abierto en los dos extremos, se llama capilar. Cuando usted lo aproxima al agua, rápidamente el agua llena ese tubito. Y ese es el principio que tiene el agua por su estructura y su comportamiento. El calor específico del agua. Una caloría eleva 1 grado centígrado la temperatura de 1 mililitro de agua. Y entonces cuando hablamos permítanme, cuando hablamos de calor específico, rápidamente vamos a caer inexorablemente frente a un gran tema de interés mundial y de desgracia mundial, que se llama cambio climático. Al haber tenido, o al tener desperfectos a nivel de la atmósfera, producto de todas las emanación de gases y calores de lo que son las industrias y los grandes países desarrollados con todas sus industrias, nos han llevado a modificar la composición de nuestros gases atmosféricos, debilitando esa capa, y entonces la incidencia de los rayos solares hacen que impacten directamente sobre el agua, y entonces aumenta la temperatura del agua. Y viene todo esto que ya conocemos, pero que nosotros decíamos calentamiento global. ¿Por qué? Y porque justamente porque todo el agua del planeta Tierra se ve afectada por este fenómeno. Porque sus propiedades son sus propiedades y la molécula de agua no las va a cambiar
por la mano del hombre. Y por último, mejor dicho, otro de los importantes es el calor de vaporización, es decir, cuando pasamos de fases. Recuerden que el agua tiene tres fases: sólido, cuando es hielo por debajo de 0 grados; líquido, cuando está eh, eh, entre 4, entre 5 o 6 grados, y lo llevamos hasta cerca de los 40 grados, y luego empieza la fase de evaporación. Teniendo el calor de evaporación, la temperatura de ebullición, dependiendo de la altura, el nivel del mar, está entre el 100 grados, dicen, pero puede variar de acuerdo a la altura y a lo alejado del nivel del mar. Independientemente de esto, es simplemente para que ustedes lo recuerden: el calor de vaporización, 500 calorías para evaporar 1 gramo de agua líquida, ese es el calor de vaporización. Cuando el agua se evapora, se rompe los puentes de hidrógeno, cambia de fase, y las moléculas que se escapan se llevan una gran cantidad de energía calórica por la ruptura de estos puentes. El agua es donde, desde el punto de vista de un sistema material, y como sistema material elegimos la célula, es el lugar donde se realizan las reacciones químicas. Desde el punto de vista de un organismo vivo se llama metabolismo. Tiene una función estructural muy importante. Por su elevada cohesión molecular, el agua confiere estructura, volumen y resistencia. Recuerden, basta citar espacio intracelular, extracelular, intersticial, intravascular. El agua se mueve y da también con esto una noción de que es el disolvente universal, pero es el componente esencial de los seres vivos, ya que todo se va a mover a través de ella. Y la función de transporte: los seres vivos utilizan el agua como medio de transporte en su interior, lo que acabo de explicar. Ahora bien, a modo de resumen de todo lo que hablamos adelante, más el agua, más todo lo que sabemos de esta agua, aparecen en la orgánica lo que se llaman los grupos funcionales. ¿Y qué son grupos funcionales? Asociaciones atómicas que, unidas a una cadena carbonada de un número de carbonos de distinto tamaño, nos dan origen a distintas familias de biomoléculas de verdaderamente relevancia para el estudio que nosotros estamos realizando. Entonces, estos grupos son el grupo oxidrilo, que le da origen, asociado a cadenas carbonadas, a los alcoholes; el grupo carbonilo, que le da origen a los grupos asociados llamados aldehídos; el grupo cetona, que le da origen a la acetona; y la asociación de grupos aminos con el grupo carboxilo, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, asociado a una cadena carbonada, que le da origen a los ácidos orgánicos, para diferenciarlo de los inorgánicos; y una asociación sobre la base de un mismo carbono de un grupo como el amino, NH2, derivado del amoníaco, y un grupo ácido, COOH, como ya les dije, da origen a los aminoácidos. Todas estas asociaciones, que son asociaciones funcionales orgánicas, son las que nos dan, como ven ustedes, la capacidad de que las macromoléculas tengan propiedades físico-químicas de hidrosolubilidad y carga eléctrica local. Y estas moléculas, entonces, como ya logran un gran tamaño, un gran peso específico, y son componentes esenciales para la célula para que esté viva, es que se conforman lo que se llaman macromoléculas. Y yo voy a hacer una salvedad y voy a ver si puedo escribir bio moléculas. Biomoléculas. Todas son biomoléculas, es decir, hidrato de carbono, llamados glúcidos; lípidos, las grasas llamadas lípidos; proteínas y los ácidos nucleicos. Macromoléculas son solo las proteínas y los ácidos nucleicos, ya que ellas superan
cierto límite que ciertas moléculas de la vida tienen que tener para ser consideradas macromoléculas. Todas son biomoléculas, hidrato de carbono o glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Todos son biomoléculas. Macromoléculas son las proteínas y los ácidos nucleicos. Y entonces vemos un poquito de estructura. Con esta estructura nosotros podemos entender. Entonces, síganme aquí. Acá tiene una cadena carbonada de 6 carbonos. Y dijimos grupos funcionales. Perfecto. Esta es una biomolécula que tiene en el carbono 1 un grupo funcional llamado carbonilo. Y el carbonilo es una función aldehído. Y usted podría decir, esto es un aldehído. Y si veo el aldehído ahí está bien, pero él está asociado a una cadena que a su vez tiene sustituyentes con oxidrilos. Y el oxidrilo es una función orgánica que representa los alcoholes. Por eso todo asociado, cadena carbonada, que usted diría son compuestos derivados del carbono puro, ¿sí? Hidrocarburos, no pasa a ser un hidrocarburo, sino que pasa a ser un compuesto de asociación de enlace simple, pertenecería a los orgánicos de los alcanos, sí, pero está asociado a grupos aldehídos y asociado a grupos hidrilo, por lo tanto es un porque hay muchos, polihidroxialdehído. Y vean ustedes que todas las moléculas que responden a una estructura de polihidroxialdehídos son los glúcidos. Y luego tiene sus comportamientos que nosotros aquí no lo vamos a ver, esto es una foto tomada en un libro, pero lo importante que debe quedar a ustedes es que los glúcidos son todas las moléculas que responden a polihidroxialdehídos. Los lípidos, por el contrario, el grupo funcional que los representa es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es un carbono que tiene un doble enlace con este oxígeno y un simple enlace con un oxidrilo. Y luego una larga, 18 carbonos, cola de carbono-hidrógeno 2, carbono-hidrógeno 2. Por lo tanto, si yo me fijo y he entendido todo lo que venimos hablando a lo largo de esta clase y la anterior de agua, si yo tengo muchos oxidrilos y tengo un grupo polar como el carbonilo, la capacidad de esta molécula en particular de poder interaccionar con el agua va a ser muy alta por los puentes de hidrógeno. Pero si yo me vengo acá y veo que tengo compuestos en donde la polaridad es bajísima en una gran porción de la molécula, su capacidad de interaccionar con el agua va a ser baja. Y esta porcioncita, que es la parte polar de la molécula, es la que tendrá la capacidad de hacer los enlaces puente hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula, si decimos lípidos, ustedes saben muy bien que los seres vivos, los lípidos son grandes componentes, tanto estructurales como energéticos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, el experimento del tubo de ensayo, en donde yo en el secundario, al menos yo, hacía, que era mezclar agua con aceite, decía no se mezclan, son dos componentes y dos fases. Cuando lo lleva a un organismo vivo, lo que usted va a proyectar en sus conocimientos es que las moléculas de esta naturaleza adoptan un comportamiento para interaccionar con el agua. Y entonces estas colas, que usted diría hidrofóbicas, y está bien dicho que sea así, van a interaccionar con colas hidrofóbicas y van a hacer interacciones hidrofóbicas. Y estos grupos polares, el grupo carboxilo, va a poder hacer puentes hidrógenos con el agua y entonces usted va a tener una estructura que, si me permiten nuevamente los mamarrachos que estoy haciendo, lo van a encontrar en la literatura como una cabeza polar y una gran cola apolar, sin poner esta estructura. Esta cola corresponde a esta parte y esta cabeza corresponde a esta parte. Y entonces borramos y aprovecho este pedacito. Si yo coloco, a ver, ¿qué me pasó? No puedo dibujar ahí. Si yo coloco una cabeza polar con su cola y pongo otra cabeza polar con su cola, yo acá estoy teniendo interacciones de tipo hidrofóbico y aquí estoy teniendo interacciones de tipo hidrofílico. Y si yo acá tengo una cabeza polar y su cola y otra cabeza polar y su cola, pues bien, yo aquí estoy teniendo lo positivo, interacciones positivas, puente de hidrógeno, interacciones negativas entre cadenas. Pero que esto es una pequeña porción de lo que usted ya estudió. Una bicapa, porque son dos capas, bicapa lipídica. Y entonces acá, mediante interacciones hidrofóbicas en medios acuosos, porque el agua está acá, H2O,
Y usted dirá, esto es extracelular, y acá estaremos haciendo lo mismo para H2O, que sería el intracelular. Y entonces acá tenemos la célula, y entonces los lípidos, que lo decíamos apolares, que su capacidad de interacción con el agua es muy mala, pues no vamos a romper esa propiedad, pero sí vamos a sumar que tienen un comportamiento frente al agua de orientar sus cabezas polares hacia la interacción con el agua extracelular, intracelular y las colas hidrofóbicas entre sí para hacer grandes interacciones hidrofóbicas con tanta fuerza que puede constituir una membrana celular que es la que permite que todos los fenómenos que se lleven adentro de la célula, llámele fenómenos metabólicos, ocurren en total homeostasis y su relación del medio interno con el medio externo permita una dinámica de movimiento de solutos disueltos en solventes llamado agua que permitan la vida. Entonces, las moléculas por separado nos van enseñando muchísimas cosas en organismos o en estructuraciones más complejas. Luego, cuando pasamos a las dos macromoléculas, aparecen las proteínas, que son estructuras, en una proteína vista en estructura 3D, en donde aparecen múltiples interacciones, aparte de lo que yo ya expliqué, de enlaces iónicos covalentes, acá aparecen fuerzas de atracción y repulsión, aparecen puentes aparte del puente hidrógeno, el puente disulfuro, aparecen, ¿por qué? Porque son moléculas aminoácidas de una estructura muy divergente, existen 20 aminoácidos, se asocian entre sí y las proteínas están muy asociadas con los ácidos nucleicos, ya que los genes, que son la codificación de nucleótidos, que son moléculas muy particulares, son los que codifican para que se sintetizan las proteínas. Y esto está en todas las células y esto está encerrado en nuestro núcleo. Y aquí, como decimos, está nuestra identidad. Ellas dos son macromoléculas y debido a sus macroestructuras es que forman alineamientos 3D, es decir, formas específicas. Esto, le voy a dar este nombre, quizá ustedes lo recuerden. Este fue el primer dibujo que se hizo del ADN como una doble hélice helicoidal estable que se mueve a través de un eje, que es este eje imaginario, por asociación de nucleótidos. Y los nucleótidos son una familia de moléculas, pero que es bien heterogéneo en su asociación, ya que tienen bases púricas o pirimídicas, que son compuestos nitrogenados, asociaciones carbonos con nitrógeno, tienen un glúcido, que es un glúcido de 5 carbonos en su cadena, que se llama ribosa o desoxirribosa, y tienen un compuesto inorgánico, que se llama ácido fosfórico. Más heterogéneo que esto, creo que ustedes no habrán visto nunca. Sin embargo, todos ellos se asocian y forman un nucleótido. Y conocerán o recordarán los códigos ATGC, adenina, timina, guanina, citosina, son nucleótidos que se asocian entre sí y forman nuestro código genético. Tengo que verlo desde el punto de vista de la proyección de la química. La proyección de la química o bioquímica solamente me hace entender su comportamiento. Y ese comportamiento es lo que nosotros somos, es lo que son nuestros tejidos. Y de la asociación de ellos es donde nace la especialización y la funcionalidad. Y entonces en esta grafiquita que ustedes ya creo la tienen por el anterior, pueden ver que la composición química de los tejidos humanos, expresada en porcentaje de peso de tejido, músculo, hueso, cerebro, hígado, todos tienen estos compuestos, todos los comparten. Simplemente la diferencia en su porcentaje más la función, en función de la estructura de la que ellos se asocian, es lo que va a constituir un músculo que va a ser distinto a un hueso. Tomemos el agua, por ejemplo. Un músculo tiene 75% de su composición es H2O, mientras que un hueso, uno dirá, el hueso es duro, sí, el porcentaje de agua cae al 22%, ya que calcifica bajo el formato de sales de calcio, carbonatos, fosfatos. El cerebro 77% de agua, el hígado 70%. Y usted dirá, el cerebro, la masa encefálica, respecto de un músculo, pues me voy a la carnicería, veo en la bandeja el día que venden las achuras, y yo no voy a entrar a carnicero y decir, como le da un Pepe, me muestra el encéfalo del bovino, o del ovino, o del caprino. No, te voy a decir, me muestra el seso. Y entonces usted lo ve en una bandeja muy aplastado. Entonces rápidamente los lípidos
en el cerebro son componentes verdaderamente importantísimos, 12%. Y si usted dice, me puede mostrar un trozo de carne, entonces le muestra, mire, esto es bola de lomo, nalga cuadrada, que sea una carne para milanesa, el porcentaje de grasa es del 3%. En el hueso casi no existe el lípido y donde existen en el interior, que son los poros del hueso, basta que usted rompa una pata de un pollo y va a ver todas las criptas o el hueso y todos los espacios que existen entre ese espacio encriptado, que es la parte que le llaman la parte líquida, o si no, lo que es el osobuco, el agujerito, en donde usted tiene lo que es la parte medular y ese es el tuétano. Bueno, componente lipídico, pero muy poquito, escasos. ¿Sí? Sin embargo, si usted por el contrario hace la diferencia, váyase a las proteínas, entonces va a encontrar que el músculo tiene un 18%, que el hueso tiene el 30%. ¿Usted cómo puede ser? No me va a comparar un hueso con un trozo de carne. Y sí, ¿por qué? Porque el hueso es un tipo de tejido conectivo, por lo tanto deriva de compuestos de la estructura aminoácidica y otros compuestos nitrogenados componentes del colágeno que hacen que su porcentaje sea altísimo. ¿Ve? No puede ser prejuicioso a decir hueso, no tiene proteína, no, tiene mucha. El cerebro, por la inversa, tiene mayor componente lipídico que proteico, y el hígado y el músculo y el hígado comparten cantidades semejantes, 18. Y así podríamos seguir hablando, pero básicamente esto es lo que simplemente le quede como ejemplo, porque a lo que apuntamos nosotros es que ustedes hagan una comprensión en estas dos primeras unidades, que para entender la vida hay que conocer el comportamiento de una célula. Una célula. Luego van a venir las asociaciones bajo el formato de tejidos. Estos tejidos especializados nos van a permitir entender qué es un hígado, qué es un riñón, qué es un pulmón. Entender a otros organismos, porque vamos a entender a las bacterias, vamos a entender a los virus que no son células, tema candente en este momento, pero que sí son estructuras que parten de estructuras de este tipo de asociaciones atómicas, estructuras moleculares que organizados bajo formas específicas le dan su identidad. Y al darle su identidad le dan su comportamiento. Por lo tanto, si podemos entender algo muy pequeño, como una bacteria, podemos entender algo muy pequeño y que es propio, una célula, voy a poder entender por qué una neurona se comporta como se comporta y por qué decimos que es excitable. ¿Por qué? Porque dentro de su comportamiento y por su composición atómica molecular le permite cumplir su función y entonces solo una neurona va a poder disparar un potencial de acción, un hepatocito no. Pero si me voy a lo más íntimo de su estructura, todas van a tener membrana celular, todas van a tener retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, Golgi, mitocondrias, etcétera, etcétera, etcétera. Todas van a tener, pero son especializadas. Y esa asociación de tejidos especializados a través del formato de órganos es lo que nos permiten en homeostasis, equilibrio, más o menos, que nosotros seamos lo que somos. Y nosotros a su vez como un todo orgánico tengamos nuestros patrones y desde el punto de vista de lo que les interesa a ustedes, me interesa a mí y a todo el equipo de la cátedra es que ustedes lleguen a comprender de que la concepción y la visión biológica en proyección a la psicología nos permite entender muchísimas cosas del comportamiento, muchísimas cosas de nuestra relación con el medio, de nuestra relación con nuestros pares, de la relación nuestra con nuestras especies. Y nos hacemos distintos, sí, somos muy distintos en estas relaciones y asociaciones, pero todos derivamos del mismo origen. El mismo origen, origen celular, cada uno con su especialización. Yo no soy un perro, ni soy un gato, ni soy una anémona del mar, y ellos no son humanos. Está todo claro. Pero cuando vamos a lo más íntimo del comportamiento de la célula, todos convergemos en un punto, derivamos de células. Así que espero que este teórico les sea de complemento. Del punto de vista del programa, le vuelvo a repetir, esto es parte de la unidad 4, está toda desarrollada, al igual que la unidad 5, que ha quedado totalmente desarrollada. A modo de información y para cerrar, por favor, interaccionen con la página en forma correcta.
ya que pronto, por no decir una semana más, vamos a comenzar con evaluaciones de tipo parciales, porque son pequeñas partes. No empiecen a interpretar esto que es un parcial evaluativo calificativo. Sí hace a su rendimiento, no le vamos a quitar mérito. Por lo tanto, tenemos que ir como cerrando los capítulos tal cual yo se los voy dando a ustedes. Entonces, ustedes deben hacer la lectura comprensiva, la lectura crítica, esforzarse a hacerla. Yo he estado viendo algunas de las que me han enviado. Y entonces, si la materia es biología general y humana, pues pónganle a su lectura crítica la impronta que el artículo tiene. Y si bien le van a poner hoy, como dije yo en la explicación que está escrita en la página, el análisis crítico de qué sacó usted en claro, una parte de ese análisis crítico debe ser la concepción del artículo dentro de la proyección que le estamos dando desde la materia. Entonces el concepto vida es el concepto vida en su proyección biológica y en proyección a lo que luego usted tiene que analizar. Si se le hace un cuestionario, el cuestionario no es responder como en el secundario, sino que usted analice y ponga lo mejor de sí. He recibido mails de alumnos que me dicen, ¿es una célula vegetal o una célula animal? Es una célula. Yo le pido que haga el esquema de una célula y usted tiene la libertad de poner, este es el esquema de una célula vegetal y por eso he puesto a los cloroplastos ahí adentro. Y está muy bien si usted lo ejemplifica. ¿Por qué? Porque este es un trabajo de equipo y nosotros, mientras usted sea más crítico a la hora de poder hacerlo, y criticar no es ser un quejoso. Ser crítico es ser una persona que hace el mejor esfuerzo y toma la mayor cantidad de herramientas para poder contestar lo que dice la pregunta. Y si luego de haber tomado todas esas herramientas y haber tomado todo lo mejor que puede para poder elaborarlo, sigue con dudas, tiene la consulta con la licenciada Belén Mulle. O bien me manda un mail, no tengo problema, me manda a mí, yo voy a contestar. Pero primero el esfuerzo tienen que hacer ustedes. Y por favor, interaccionar y no que los plazos lo vayan venciendo. Y por último, y no menos importante, entiendo que cuando uno es estudiante de primer año hay ciertas materias que le son más atractivas que las otras. Pero todas son importantes porque las instancias formativas no las decide el profesor de tal materia. Las materias se agrupan por año porque van logrando las bases que se van a consolidar para que usted pase al otro semestre si es semestral o bien pase al otro año si es anual. Por lo tanto, si bien a mí me guste mucho más tal asignatura, le tengo que dedicar su tiempo equivalente a todas ellas. Porque si no, empezamos a tener el síndrome del banco que le falta una pata. Es muy fuerte para la parte del banco para sentarse, tiene dos patas fuertísimas, pero hay una que es débil, entonces el banquito no sirve para cumplir su función. Se va a caer. Y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, agotemos todas las instancias de manera que ustedes puedan aprovechar bien el material y se dé por terminado y acabado en función de las actividades que se les van dando. Muchas gracias y que sigan muy bien.